Después de hablar de cáncer de pulmón mutado y con mutaciones presentes y ver esta tasa de respuesta que tengan con esos medicamentos tan afortunados, pues luego uno se pregunta realmente, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que no son mutados? O sea, quizá ningún oncólogo quiere tratarlo. Yo le voy a convencer de la importancia que tiene. El cáncer de pulmón tiene una muy alta tasa de mutaciones somáticas y sin lugar a dudas eso interviene mucho en la carcinogénesis, que son inherentes de si son fumadores o no fumadores. Pero realmente lo que nos importa es que esas anormalidades moleculares están asociadas a los diferentes tipos de histología, que ya hemos hablado de adenocarcinoma de pulmón y aquellos que no son de células no escamosas. Realmente hemos estudiado mucho más el adenocarcinoma de pulmón y yo creo que por eso hemos encontrado más mutaciones. Pero ahora el reto con nosotros en el adenocarcinoma de pulmón es encontrar avances en la precisión de las drogas que tenemos. Y en lo de células escamosas, probablemente lo que necesitamos es buscar nuevas estrategias. Esta gráfica nos gusta mucho porque esto es en cuanto a adenocarcinoma de pulmón. Tenemos ya muchísimos fármacos que vienen en camino, tenemos mucho más diana y yo creo que las estrategias están cambiando, pero nos hemos dado cuenta de algo, de que realmente lo estábamos haciendo mal. ¿Por qué lo estábamos haciendo mal? Porque realmente los estudios estaban encaminados de una forma muy diferente. Buscábamos un medicamento y después queríamos tratar a ver qué pasaba, pero no. Ya los oncólogos que tratan pulmón han sido un poco más inteligentes. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué han dicho? Tenemos un tumor. Antes de comenzar un ensayo clínico vamos a ver qué mutaciones tiene para darle una droga que sea antidiana y con ello conseguir mucho más tasa de respuesta. Y sobre todo, no hacer estudios con soporte nada más, sino con el tratamiento de primera línea para saber que realmente el medicamento que estamos utilizando pues sí realmente es efectivo. Ahora nos preguntamos, cuando tenemos un paciente mutado o no mutado, ¿soy yo el paciente rico o soy yo el paciente pobre? Y no hablamos de dinero, hablamos de posibilidades no solamente diagnósticas y terapéuticas, sino también de qué podemos ofertar en supervivencia a ese paciente con los fármacos que tenemos. Muy importante, aquí tenemos un público muy heterogéneo. Para tratar y decir y hablar de pronóstico debemos estadiar correctamente un paciente. Si al principio del diagnóstico no tenemos un estadiaje correcto, no podemos proponer un plan terapéutico secuencial y con eso tener una mejor supervivencia en los pacientes. Esto es necesario aprenderlo, puede hacerlo cualquier médico, simplemente los oncólogos muchas veces no lo sabemos, tenemos que sacar el librito. Entonces es muy importante hacer los estudios complementarios que no permitan establecer si una enfermedad es localmente avanzada o metastásica. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena tratar a los pacientes con cáncer de pulmón avanzado? Ese es mi reto del día de hoy. Todo incide aquí. Vamos a ver el estadio que tiene ese paciente. Probablemente todos los pacientes se van a beneficiar de tratamiento, uno en menor o mayor rango, dependiendo de la estadificación que tienen. Vemos que pacientes que no son tratados en estadios que son avanzados, la supervivencia probablemente no va a pasar más allá de 6 a 8 meses. Ahora, en cuanto a estadística, probablemente tenemos aquí en nuestro país unos 15.000, hay un subregistro, estamos claros, pero comparando con la región, unos 15.800 nuevos casos de cáncer, de los cuales 1.200 aproximadamente son cáncer de pulmón. Pero ¿qué es lo que nos preocupa? Que mueren 1.000 personas aproximadamente de cáncer de pulmón anualmente. Ahora eso es un poquito de nomenclatura, para que nos vamos a entender y no tener que echar para atrás. Cuando hablamos de PS, hablamos del estado funcional del paciente, que nos va a definir si un paciente está óptimo o no está óptimo y va a tener niveles de 0, 1, 2, 3. Luego, cuando hablamos de primera línea de tratamiento, es el primer tratamiento que recibe un paciente en una enfermedad ya metastásica no curable que comenzamos a tratar. Cuando hablamos de enfermedad avanzada, son enfermedad en estadio 4, que ya es metastásica. Y luego hay dos términos que nos gustan mucho a los oncólogos, que uno es supervivencia libre de progresión, que eso se refiere al tiempo que tarda una enfermedad en progresar luego de haber iniciado el tratamiento. Y luego otra cosa, que es la supervivencia global, que es el tiempo de supervivencia independientemente de los tratamientos que tenemos desde que se diagnostica hasta que el paciente fallece. ¿Qué pasa? Que alrededor del 70% de los pacientes con cáncer de pulmón al diagnóstico tienen una enfermedad avanzada. Eso es bastante alarmante porque sabemos que 70% de entrada no vamos a poder curar. Entonces tenemos que buscar estrategias que en esos pacientes vivan más y mejor. Cuando hablamos de primera línea de enfermedad metastásica, lamentablemente yo tengo un tema que son pacientes no mutados. Pero ¿qué pasa? Que ese es el 75% de los pacientes que vemos a diario en la consulta.
Entonces tenemos que ponerle mucho interés porque el 75% del paciente con cáncer de pulmón que se me sienta al frente no tiene una mutación. Entonces la histología sí que influye mucho. Adenocarcinomas y aquellos pacientes que son escamosos y los mismos que epidermoide. Entonces, ¿vale la pena tratar el cáncer en paciente avanzado? Lo primero es que la primera línea, independientemente de los fármacos que vamos a utilizar, probablemente los pacientes se benefician todos de un tratamiento y no importa el partner que utilicemos con un cisplatino, van a tener prácticamente la misma supervivencia, que luego ya le avisaré. Si no hubiésemos hecho esa pregunta, yo no, porque yo no había nacido hasta casi los 90, no tuviéramos donde estamos ahora. Claro, porque si no están las interrogantes, es decir, realmente, bueno, ya tenemos una quimioterapia, los pacientes me viven 8 meses, pues ya está, no. Realmente eso, ese interrogante de si vale la pena no ha llevado a que tengamos mejores métodos de diagnóstico, ha llegado el PET, ha llegado el EBUS, y cuando tenemos métodos de mayor precisión, pues podemos ser mucho mejores. También luego está el beneficio del tratamiento en cuanto a la histología. Eso ha sido un avance bastante importante porque hemos podido discrepar a qué paciente le damos un medicamento y lo tratamos diferente. Luego viene el descubrimiento del EGFR, la LK, y no solamente descubrimiento, luego tenemos tratamiento para esas enfermedades. Entonces, definitivamente ha valido la pena hacernos esa pregunta y parece que sí que vale la pena tratarlo. Y luego hablaremos de la terapia de mantenimiento. Otra pregunta muy importante. Sabemos que tenemos que tratar a los pacientes, pero un paciente que ya es metastásico, podemos preguntarnos, entonces esos pacientes que son metastásicos, ¿lo comenzamos a tratar aunque no tenga síntomas? ¿O simplemente esperemos a que tengan síntomas? Pues para eso, para todo lo que tenemos aquí, tenemos realmente ese estudio. Pues sí, realmente eso es un metaanálisis y nos hemos dado cuenta que aquellos pacientes que al diagnóstico eran asintomáticos y solamente se les daba soporte, pues viven menos que aquellos pacientes que se les da soporte y además quimioterapia. Y no solamente eso, que todos los subgrupos de pacientes con enfermedad avanzada se beneficiaban de tratamiento aún en estadio avanzado que eran asintomáticos. Ahora bien, ¿con qué vamos a comenzar ese tratamiento? No tenemos ningún lugar a duda que el tratamiento de elección de primera línea en tratamiento en pacientes no mutados debe ser la base un platino. Entonces, ahora bien, tenemos 2 platinos. ¿Cuál es el medicamento de elección a usar? Sin lugar a duda, el cisplatino. El cisplatino es la quimioterapia o el partner ideal para iniciar un tratamiento. ¿Por qué? Si bien es cierto que el perfil de toxicidad es diferente al carboplatino, tenemos mayor tasa de respuesta y también tenemos lo más importante que queremos, impacto en la supervivencia global. Por lo que el cisplatino se debe utilizar en pacientes con un estado funcional PS01 que tienen una función orgánica adecuada. Ahora bien, ¿con qué vamos a acompañar el platino? Pues realmente eso es un New England que nos dice que no importa cuál utilicemos de partner para el platino, probablemente la respuesta va a ser muy similar. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Del paciente y del oncólogo que trata el paciente, en cuanto a cómo se modifique con cada entorno, porque cada paciente igual se ajuste por alguna comorbilidad que los pacientes, la mayoría son de 60 años, pues la tienen y se puede elegir el fármaco. Entonces, no hay ninguna terapia estándar para acompañar al platino en el doblete. Ahora la otra pregunta es, ¿cuántos ciclos de quimioterapia le vamos a dar a esos pacientes con el doblete? Efectivamente, es que a los oncólogos nos encanta tener respuesta para todo. Entonces, aquí se hizo otro metaanálisis y realmente probablemente más no es mejor. Y se ha definido que el estándar es 4 ciclos de quimioterapia, pero que es verdad que aquellos pacientes que no han progresado al 4º ciclo con quimioterapia con platino, me refiero, probablemente se pueden beneficiar, si la toxicidad lo permite, de 2 ciclos más añadidos con platino. Claro, entonces, ¿qué hago? Después que le doy 6 ciclos de quimioterapia a ese paciente, luego lo voy a decir más tarde. Entonces, la otra pregunta que nos hemos hecho es realmente, ¿hay alguna indicación de un antiangiogénico en cáncer de pulmón no mutado? Pues gracias a Dios que algo ha llegado de los biológicos a aquellos pacientes que no son mutados. Y efectivamente, los antiangiogénicos, sin lugar a dudas, vinieron a quedarse en aquellos pacientes que todavía no tenemos una mutación driver, con un impacto bastante importante tanto en la supervivencia libre de progresión, así como en la supervivencia global, y donde también todos los grupos seleccionados adecuadamente, pues sí es cierto que se benefician. Y aquí es otro estudio muy similar, lo único que cambia son los agentes de quimioterapia, en este caso con cisplatinos y citabina, y efectivamente también se beneficia. Entonces, el rol es que en los pacientes no mutados que queremos añadir un antiangiogénico, simplemente tenemos que saber seleccionarlo por el perfil de toxicidad que llevamos, siempre y cuando que sea un adenocarcinoma de pulmón.
Entonces, tenemos un poquito claro ya aquí lo que es la primera línea. Pero ahora preguntamos, esos pacientes respondieron, esos pacientes están bien, ¿qué hago? ¿Les suspendo el tratamiento? Respondieron y lo observamos. Eso era lo habitual que hacíamos. Pero ya hace unos años llega el momentito que decimos, bueno, pero igual podemos mantener esa respuesta con menor toxicidad. Y ahí viene lo que le llamamos la terapia de mantenimiento. Entonces, otra pregunta, ¿debemos ofrecer mantenimiento, lo que llamamos continuidad de tratamiento a los pacientes y a cuáles pacientes? Pues para eso también tenemos un estudio donde se demostró que realmente a aquellos pacientes le dábamos el tratamiento de quimioterapia, luego le quitamos una droga, le quitamos ¿cuál? El platino, porque ya sabemos que 4 a 6 ciclos no nos da más beneficio, y le continuamos la otra droga que teníamos. Y comparamos con esos pacientes que simplemente le dábamos soporte y vigilancia. ¿Qué ha pasado? Que definitivamente aquellos pacientes que manteníamos la terapia de mantenimiento con el otro agente que no era platino, pues no solamente que vivían mejor, porque tenían más calidad de vida, porque tenían menos, el tumor no está progresando, sino también que la enfermedad tardaba más en progresar y que vivían más. Y esto sí que es muy importante, no estoy tocando mucho las estadísticas, pero tiene hasta ratios de 60, eso quiere decir que reduce el riesgo de muerte instantánea en un 40%, aquellos pacientes que dan un tratamiento de mantenimiento, aquellos que simplemente lo observamos. Entonces, también podemos hacer mantenimiento con anti-EGFR, y eso es un metaanálisis de 14 ensayos, donde dice que ya sea con la quimioterapia o con un antiangiogénico, todos los subgrupos de pacientes se benefician de un tratamiento de mantenimiento. Por eso, que aquellos pacientes que están o que respondieron completamente, que tienen una respuesta parcial o una enfermedad estable, si no tienen límite de toxicidad y tienen un buen estado funcional, deben recibir un tratamiento de mantenimiento. El algoritmo de mantenimiento es muy amplio, puede ser a elección de toxicidad, de preferencia del médico o de preferencia del paciente, pero sin lugar a dudas tenemos muchas opciones para hacerlo en diferentes histologías. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que al momento del diagnóstico no tienen el mejor estado funcional? Que puede ser por muchas razones. Puede ser o porque el paciente ya tiene mucha comorbilidad, o porque es un paciente probablemente añoso, o porque es un paciente que la misma enfermedad lo ha deteriorado, que es lo que llamamos pacientes que tienen PS2. Entonces, a esos pacientes le debemos dar un tratamiento basado en platino también con otra quimioterapia, pues para eso también tenemos respuesta. Pues sí, aquellos pacientes que tratamos solamente con monoterapia, con un solo medicamento, no fueron mejor que aquellos que tratamos con 2 terapias, con cisplatino y otro agente, en este caso PMTC. Esos pacientes también tenían mejor respuesta tanto en sobrevida global así como en supervivencia libre de progresión. Por lo que combinaciones a base de platino son preferibles a quimioterapia con un solo agente en aquellos pacientes. Entonces, ya tenemos claro que tenemos una primera línea, que tenemos que hacer un mantenimiento, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que progresan luego del mantenimiento o luego de un descanso en una primera línea? Ya sea por una enfermedad radiológica o una progresión clínica. Entonces, para esto, realmente la segunda línea, sin lugar a dudas, aquellos pacientes que tienen un buen estado funcional y que progresan y que no lo hemos sometido a una segunda línea, el promedio más o menos de la supervivencia está en torno a 5 meses. Y teniendo fármacos que realmente con un perfil de toxicidad seguro y con buena tolerancia, pues duplican eso, sin lugar a duda debemos ofrecerle a todos los pacientes que tengan un estado funcional un tratamiento de segunda línea, que puede ser con diversos fármacos y va a depender mucho de la histología. ¿Qué pasa? Que ahora en segunda línea tenemos más cosas, gracias a Dios. Pues tenemos 2 medicamentos nuevos que son a la quimioterapia convencional de segunda línea, que tenemos docetaxel, pemetrexed, erlotinib, pues tenemos otro fármaco, ahora está el nintedanib, que también se ha probado, es un antiangiogénico, que realmente podemos utilizarlo en segunda línea en pacientes y que no solamente impronta tanto en supervivencia libre de progresión, sino también en supervivencia global, lo que nos da una opción más de tratamiento en esos pacientes y nos va alargando cada vez que vamos secuenciando medicamentos la sobrevida global. También tenemos el ramucirumab, que combinado con docetaxel en segunda línea también tiene una impronta bastante importante, tanto en la supervivencia libre de progresión como en la sobrevida global. Entonces, independientemente de la situación mutacional del tumor, tenemos selecciones para en segunda línea, que va a ir definido en función de la histología del paciente. ¿Qué pasa con los pacientes de edad avanzada? Más del 50% de los pacientes que se diagnostican de cáncer de pulmón tienen mayores de 65 años. Y no solamente eso, que un 30% de esos pacientes superan los 70 años.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros para todos nos gusta un estudio y los ancianos son insuficientemente representados en los ensayos clínicos. Esos pacientes se merecen tratar también y estamos seguros de que se pueden tratar. Entonces, me salió debajo del estudio. Realmente se hizo un estudio en el que los pacientes con edad avanzada, la quimioterapia basada en carboplatino, que tiene una mejor tolerancia, es preferible, con un doblete y realmente funciona mucho mejor. En aquellos pacientes que tienen una función orgánica adecuada, en aquellos pacientes que son unos ancianos frágiles, probablemente una terapia o una inmunoterapia con un fármaco de tercera generación es una opción para tratar. La edad realmente no es un límite para el tratamiento. ¿Qué pasa más allá de la segunda línea? Realmente tenemos una indicación de tratamiento sistémico cuando ya el paciente recibió primera línea, mantenimiento, segunda línea. Pues sí, sin lugar a dudas, si el paciente tiene un estado funcional bien que tolere, puede ya recibir a tratamiento hasta cuarta y tercera línea y con muy buenos beneficios. Todo esto que he hablado, los americanos que son un poquito más, sintetizan mucho mejor, lo recorren todo en una sola página. En primera línea tenemos múltiples opciones de tratamiento, el paciente no mutado, la segunda y la tercera línea tienen su rol igual de importante que la primera línea. La terapia de mantenimiento es una terapia que vino para quedarse y que no habla mucho de lo que es la secuencia que debemos tener en los tratamientos. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante en cuanto al metástasis de pulmón. ¿Qué pasa? Que un 30-40% de los pacientes que desarrollan cáncer de pulmón llegan a tener metástasis ósea, por lo que antes era un problema muy importante para nosotros, porque ¿qué pasa? Que un paciente que tenía algún tipo de complicación por una fractura o alguna de las enfermedades óseas, eso limitaba a seguir con el tratamiento, retrasaba el tratamiento y la sobrevida se veía impactada. Llegaron los bifosfonatos y nos han salvado muchas cosas a los oncólogos. Entonces, ¿por qué? Porque esto reduce el riesgo de eventos relacionados al esqueleto, como fracturas patológicas, necesidad de radiación, las cirugías ortopédicas o también en muchos casos una complicación fatal como la complicación de la compresión de la médula espinal. Sin lugar a duda, los bifosfonatos han impactado en la sobrevida global de los pacientes con cáncer de pulmón. Y realmente seguimos avanzando. Antes era el 2010 y en el 2015. Yo creo que en esta última década es donde más se ha avanzado. Tenemos muy claro que terapias dirigidas con nuevos biomarcadores han impactado para bien con sobrevida, calidad de vida y mejor tolerancia en los pacientes. Realmente la eficacia de la inmunoterapia vino para quedarse y para modificar la secuencia y luego que tenemos nuevas terapias tecnológicas y un perfil genómico y diferentes formas de buscarlo, entre ellos la biopsia líquida. Realmente es una enfermedad que hay muchas cosas que tenemos que ver. No importa mucho el beneficio clínico, cuánto viven los pacientes, pero con cuánta calidad. Sabemos que son enfermedades que los medicamentos son costosos, pero no solamente eso, que tienen una toxicidad bastante importante también y que todo implica esto un alto valor en todos los sentidos. Pero realmente nos faltan tener, porque no tenemos claro cuáles métodos para desarrollar y medir, cuantificar estos beneficios, que nos traduzcan a decir que no es el beneficio individual, sino que la sociedad entienda el beneficio que tengan esos medicamentos. Y para concluir, nos queda decir que el tratamiento de cáncer de pulmón avanzado no mutado es sin duda beneficioso y se le debe ofrecer a todos los pacientes que realmente tengan un estado funcional adecuado. Que la estrategia terapéutica global está cambiando, que la secuencia debe estar clara y puede variar muchísimo, pero que la incorporación de la inmunoterapia tiene su rol bastante importante. La primera línea, sin lugar a duda, lleva un doblete con un platino, más o menos bevacizumab, y el mantenimiento a opción. No a opción de no poner o no, sino de las diferentes terapias que podemos utilizar. La selección adecuada del paciente, sin lugar a duda, optimiza el tratamiento que vamos a hacer. El cáncer de pulmón, realmente podemos doblar la supervivencia. Lo hemos hecho, no ha costado muchas décadas, yo creo que lo vamos a seguir consiguiendo. Lo que pasa es que debemos buscar nuevas mutaciones, que tengamos biomarcadores que sean predictivos de respuesta y que también nos ayuden a hablar de pronóstico. El microambiente tumoral no podemos olvidarlo, la inmunoterapia nos va a ayudar a tener una visión muy diferente de todo esto. Tenemos que seguir combinando terapias y sobre todo esas combinaciones, entender las secuencias. Y sobre todo hay que trabajar en equipo. Probablemente eso es una entidad multidisciplinar y realmente con un equipo pues toda la carga se hace mucho más tranquila. Muchas gracias. Bueno, aquí yo sigo de este lado. Vamos a continuar ahora con el doctor Luis Alberto Corrales Rodríguez, que es especialista